Bienvenidos a una edición más de Uspáxico. Estoy muy contento hoy de poder estar con mi buen amigo Rodi Loyola desde España. Gracias por hacerte este tiempo, Rodi, y de estar aquí en Uspáxico. Muy buenas tardes desde aquí, desde España, y para mí es una tremenda alegría, tremendo gozo poder verte de nuevo y en este entorno y que me hayas hecho esta invitación. Así que Sí, gracias de antemano, Mateo. sí, claro que sí. Pues nada, estoy hablando con gente que ha estado en diferentes etapas de mi vida, que he conocido, nos han cruzado los caminos y demás. Ujú. Entonces, sí, yo pensando en mis tiempos en España y sobre todo observando a mi padre en el ministerio y todo, la familia Loyola cruza por ahí, ¿no? Desde que Claro. yo tengo recuerdos muy jóvenes. Tu padre fue un mentor para mi padre y amigos, compañeros, y bueno, creo que bueno, ahí empezó la conexión entre ellos dos. Mm. No recuerdo exactamente cómo, quizá tú, bueno, tú eres algo mayor que yo, entonces te acordarás de más detalles de eso. Creo tener una borrosa memoria de cómo fue realmente la relación, cómo nos cruzó, cómo se cruzaron nuestros padres, ¿no? Ujú, Que eso es lo bonito, me da mucha ilusión también el ujú. saber que nuestros padres fueron amigos y hemos Sí, seguido nosotros también, ¿no? sí, sí. Siguiendo con esa amistad, aún en la distancia. Eh, Quiero recordar, Mateo, que quizá fue a través de Guevara que se conocieron, Claro, ¿no? De Alfonso claro. Guevara, no sé Sí, si sí, obviamente claro, recuerdas, ¿verdad? claro, Y claro. ellos llegaron a trabajar juntos en la misma misión y Ujú, Guevara sí conocía mucho a mi padre y fue el que ujú. presentó a Jaime, a tu Sí. papi, le presentó a mi padre. Ujú. Y bueno, ese trío durante un tiempo eran inseparables, ¿no? Junto con quizá Sí. otros misioneros que hubo por ahí, Thompson, no sé si recuerdas, Ajá, en claro, fin, claro. algunos nombres Sí, que están por sí, ahí, que sí, los sí. tengo borrosos, aunque soy, Sí, soy mayor que tú, pero no tengo muy claro tampoco. sí, Digamos que el sí, momento que vivimos fue más un momento común entre tú y yo, ¿no? sí, Aunque claro. seamos de dos décadas Ajá, diferentes, pero sí. sí que hemos vivido más en común, ¿no? Tú y yo. Ujú. Sí, sí, claro que sí. Cuando lo mencionas a Guevara, claro que sí, tiene Sí. sentido que esa sea la conexión Mm, principal. Y mm. de hecho, el hijo de Alfonso Guevara, también Alfonso, yo sé que vosotros, bueno, os he visto en, Alfonsito. en Facebook que con Alfonsito Claro. habláis y hay Ha comentarios y sido, demás. ha sido amigo también Sí. de siempre y sí, Ujú, hemos tenido una relación muy estrecha ujú. quizá como hijos de misioneros, pues también nos Sí, habíamos relacionado mucho. Ambos, sí, ambos padres, Alfonso y mi padre, pues eran inmigrantes de Cuba, ¿no? Vinieron sí. más o menos en los 70 llegamos Ujú, a España. Entonces ujú. quizá eso nos unió, ¿no? Claro. El estar fuera, ¿no? Fuera del Ujú, país juntos y quizá que nuestros padres pues empezaban también a plantar obras ujú, y luego yo creo que se unió tu papi, ¿no? Jaime, que ujú. Sí. vinisteis, tengo entendido, un poquito después, ¿no? Sí, Quizá a 75 es finales de cuando los 70. Ujú. 75 es cuando llegamos, pero bueno, en lo que 75 se llegasteis, ok. sí, Ujú. sí. Bueno. Ellos Entonces ellos tenemos llegaron cinco justo años, 5 años de diferencia nada más. sí, sí. Ujú. Ah, Ya. tengo mis recuerdos en la niñez de ir a la calle Esfinge, esa es la calle, ¿no? Mm, Donde mm, estaba localizada, ¿no? Me acuerdo mucho de
el carisma de tu papá, su sonrisa, no sé, era de estatura baja, pero tenía el soporte y todo llenaba el espacio. Sí, tenía un carisma y un atractivo tenía un poder de comunicación muy grande, sí, ¿no? sí, Y yo sí, creo que eso también pues se veía a través de sus libros, de sí. cómo él se expresaba, entonces siempre tuvo esa capacidad de conectar muy Ujú, bien, ¿no? Con audiencias de todo tipo. ujú, Era un gran comunicador y alguien muy apasionado, ¿no? sí, por lo que comunicaba. Y sí. también, bueno, yo creo que fue un gran maestro también para muchos. Sí, sí, sí. Mm, Pues, sí. pues yo al ir creciendo, mis recuerdos en la adolescencia de ti, sobre todo era con el grupo Resurrección, que formasteis Mm, tú y tus hermanas, y ajá. ah, bueno, vale, no sé cuánto duró eso, pero cuando estuvo, yo sí los recuerdo, varios años de estar. Vinisteis una vez a Arganda también, donde estábamos nosotros, Sí. y creo que, bueno, os vi en Madrid, en diferentes lugares y todo, y me sabía las canciones, y este es mi grupo cristiano local, y sí, entonces tengo ese gusto, ya sé que has grabado, bueno, que algunas de esas ahora están en YouTube, en su día estaban en cassette, ¿no? Me imagino. Exacto, comenzamos con los cassettes Ujú, y aquello y producimos, eran autoproducidos en ese ujú, entonces. ujú. Producimos como tres o cuatro cassettes, ¿no? En Sí. aquel tiempo. Ujú, Y sí, sí, fue algo curioso. Digamos, nuestra madre fue nuestra profesora de ujú, música, fue la que nos enseñó a cantar y ujú. obviamente el hecho de que somos hermanos, pues hay una química Sí, ahí especial, ¿no? Y claro, las claro. voces empastan muy bien, etcétera. Entonces Ujú, era algo que en España en ese tiempo no era muy común, y ujú. eran las armonías de voces, ¿no? Sí que Sí, había algún solista, si recuerdas, sí, claro. alguna banda, pero con cantante solista, pero un Ujú. grupo con armonía de tres voces no era Sí. muy común en ese tiempo. Entonces, Ujú. bueno, digamos que fue nuestro tiempo de fama, ¿no? De resurrección, Sí, por así sí. decirlo. Y regresando bueno, tu padre y que él escribía poesías Mm. también, por lo menos sé de la canción que yo me acuerdo que la adaptasteis a la música, la de Casimiro, ¿no? De Casimiro, Casimira. casi todo. Casimira, sí. Casimira, sí, yo Ah, le puse música ujú. a esa poesía porque es un juego de palabras, ¿no? Sí, sí, sí. Y entonces él concluye, era la vida de alguien que fue casi todo al final sin ser casi nada, ¿no? Y Ujú. jugaba con el nombre Casimira. Sí, Así que ese poema fue muy famoso, ¿no? También muy conocido, popular. sí, sí. Decidí ponerle música y la verdad que Ujú. también fue un éxito, ¿no? Bien, En bien ese tiempo. recibido ahí. Sí, Claro fue que sí. muy bien acogido. Sí. Ujú. Mm. Sí, pues yo realmente bueno, creo que musicalmente coincidí contigo, creo que solo una vez en el Escorial, si recuerdo, en un grupo de Ajá. alabanza. Yo tocaba el bajo y tú Grupo de estabas alabanza ahí ajá, ajá, y bueno, no sé si era un amanecer o algo puede así, ser, pero amanecer o días jóvenes que sí, puede ser algo así. se organizaba Sí, alguna sí, vez y luego sí hemos coincidido más veces sí, en lo que llamaban las reuniones unidas, que sí, eso también es. hemos tocado Ujú, juntos y ujú. la verdad que nos hemos cruzado en nuestras vidas, se Sí, han sí. entrecruzado varias veces, ¿no? Sí, creo que no te había visto. Sí, a finales de los noventas yo fui a uno de los congresos el congreso, creo que el quinto Congreso Evangélico Español, algo así. Ajá, eh, sí,
Y eso creo que fue en el 97. Y yo no te había visto a ti hasta que fui ahora hace 6 años. En 2018 estuve en Madrid unos días y quedamos ahí en el centro y Ahí tomamos un quedamos café. para tomarnos un café, sí, juntos. Eso es. Sí. Pero sí, no hemos tenido vidas muy entrecruzadas por varias décadas. Pero claro, las redes sociales, pues sí hemos tenido algo de Sí, estar conectados de alguna hemos manera. mantenido la relación, digamos, Sí. aún en la distancia, ¿no? Pero, Ujú. pero Sí, sí, pues siempre creo que hemos estado ahí pendientes el uno del otro, ujú, ¿no? A pesar sí, de la distancia también. Mm. sí. Una de las curiosidades que tengo es de escuchar cómo tú contarías tu historia, o sea, cómo tú cuentas tu historia desde hoy, ¿no? Desde este ángulo, tu historia de vida, ¿no? En unos minutos, los minutos que quieras. Yo luego... Sí. Bueno, ¿Qué es la historia de Rodi Loyola autobiográfica en unos minutos? tendría que resumirte mucho, ¿no? Pero Sí, porque eso daría para un libro. claro, claro. Pero bueno, básicamente lo que hemos estado comentando, pues nacido en Cuba, eh, Ujú, nací en el 63 y a eso de los 7 años, 7 u 8 años, viajamos toda mi familia ujú, desde Cuba en unas condiciones muy complicadas, donde ya comenzaba a florecer la revolución política de ujú, Castro, etcétera. Entonces ujú. no era nada fácil salir, pero Sí. uh, mis padres lo pusieron en oración. Mi padre ya era pastor desde Cuba, él había plantado varias iglesias con la misión de la Biblia abierta Ujú. y bueno, estuvimos orando porque no había posibilidades en ese entonces ni económicas para nosotros, nos pedían en ese tiempo para salir del país unos $2.000 de ese Wow, entonces, que era wow. una fortuna, Sí. $2.000 claro, éramos 7 de Ujú, familia porque íbamos hasta con la abuela, ¿no? Mi ujú, abuela siempre fue como una segunda madre porque ella quedó viuda muy joven, ujú. entonces vivió siempre con nosotros, mi abuelita. Sí, Entonces lo recuerdo. teníamos que salir toda la tribu, ¿no? Los Ujú. 7. Wow. Lo pusimos en oración. Mi padre entró en contacto con una iglesia de Biblia abierta en México, en Mm, Puebla, y ellos tomaron esta carga y decidieron una sola iglesia hacer unas ofrendas especiales y bueno, levantaron estas ofrendas de un poquito más de dos ujú. mil dólares. Justamente Wow. lograron en esos tiempos que fue algo increíble Mm, y siempre estaremos agradecidos a esos hermanos. Ya han sí. fallecido, ya están con el Señor, igual que mis Ujú. padres, pero siempre están en nuestro corazón, ¿no? Fueron los que Claro. Dios usó también para que pudiéramos salir de Cuba. Ujú. Vinimos a España, pero en ese tiempo casi todos los cubanos que venían a España era como un paso intermedio para ir a Estados Unidos, Ujú. pero bueno, mi padre puso como una señal delante de Dios, ¿no? Mm, Y le pidió guía y ujú. le dijo directamente, bueno, si, Señor, si deseas que nos quedemos aquí en España, pues muéstranoslo claramente. Había unos vecinos que vivían en el piso de abajo de nosotros, en nuestro primer pisito, se llaman aquí en Madrid, ¿no? Ujú. Son apartamentos, Sí, sí. apartamentos relativamente pequeños y los vecinos de abajo, mi abuela y mi madre habían empezado a hablarles del Señor.
Ujú. Y una de sus hijas se enfermó, empezó a tener unas fiebres terribles y la llevaban al médico, no daban con ello. Y mi abuelita le ofreció, ¿quieres que oremos por tu hija? ¿Quieres que oremos por tu niña? Y ellos dijeron, sí, adelante. Bueno, y estuvieron orando allí un rato y al día siguiente la niña estaba sana y ellos Wow. decidieron aceptar allí en su propia casa. Esos fueron, digamos, los primeros convertidos al Evangelio que Wow. vimos y esa fue una señal clara, ¿no? De parte de Dios como que nuestro sitio era España. Um, Wow. entonces, bueno, ahí comencé a colaborar pues en la iglesia y en el ministerio de mi padre, mucho tiempo, en una familia misionera. Fui después, un tiempo fui director de alabanza, me gustaba mucho la música, tuve mucha influencia de música americana, de contemporary music y todo toda la movida de los 80 y todo esto, y estos son mis Osana. influencias. Fui líder de alabanza, como te digo, y Ujú. después pues llegué a ser anciano digamos, el consejo pastoral junto con mi Ujú. padre. Nunca había querido, nunca había querido ser pastor, Sí. precisamente por ser hijo de pastor. No, no sé si Ujú. te ha ocurrido. Sí. Era lo último que hubiera deseado hasta Ujú. que sentí un día, bueno, vino un misionero de Sudáfrica a la iglesia de mi padre Ujú. y fue impactante, bueno, la forma de ministrar de este hombre, ¿no? Pues era como muy real, ¿no? Y era de los que decía en la congregación, tú levántate, tengo una palabra para ti, ¿no? Siempre he Wow. sido, siempre he sido un poquito escéptico, ¿no? En cuanto a Sí. este tipo de señales y demostraciones, pero fue, a ver, tú, el chaval vestido de tal y cual, yo escondiéndome ahí en el último banco y como que y entonces ya le digo, yo, sí, sí, tú, ponte de pie. Bueno, pues a ti te dice el Señor que no usarás el vestido de tu padre, no usarás la armadura. Tú Ujú. eres David y quizá quieres Ujú. ponerte el traje de Ujú. Saúl y ese traje es demasiado Wow. pesado para ti. Sí. Yo lo entendí perfectamente. El ministerio Ujú. de mi padre era un ministerio como muy grande, muy poderoso, Ujú. y yo me sentía muy cómodo a la sombra Ujú. de ese ministerio, pero Sí. ahí el Señor me decía claramente, pues es tu hora, ya no te puedes Ujú. esconder más, ¿no? Y tienes que Ya. servir y ahí fue, bueno, después del tiempo sucedieron varias cosas en la iglesia, yo me desligué, digamos, Perdón, de Rodi, la iglesia, una sí. pregunta aquí. ¿Qué edad tenías cuando pasó eso? ¿Te acuerdas más o menos? Ahí tendría como unos 30 años, más o menos. Ujú. Vale, vale. Sí, 30 años yo seguía como líder de alabanza, Ujú. como anciano de la iglesia. Sí Sí, servía, sí. pero y sí sentía el llamado, ¿no? Como para algo más, pero lo quería. Ya Ujú. estaba con temor, honestamente. Claro, claro. Hasta que sucedió eso y ahí, bueno, lo dejé un poquito aparcado, pero el Señor mismo me fue llevando de un sitio a otro a comenzar una nueva obra y ahí es Ujú. donde comenzó, pues hará unos casi 20 años ya, Ujú. la obra que estoy pastoreando hoy en día junto con mi esposa, mi familia. Ujú. También es la iglesia de Maús. eh, Ujú. y ahí pues digamos que somos una familia con una visión de servicio a la Ujú. comunidad y, Sí. y nos gustó, hemos llamado Emaús porque está basado bueno, el versículo que habla de los discípulos
en el camino a Emaús, Ajá. donde ellos están tristes porque supuestamente su líder, que era Jesús, había Mm, fallecido, había mm, muerto, pero no sí. se habían enterado que estaba ahí junto con Ujú, ellos. Pero se dieron sí. cuenta, sus ojos fueron abiertos cuando él abrió las escrituras y Sí. compartió el pan. Sí. Y ahí quizá ese ha sido pues como nuestro eslogan, ¿no? Es Ujú, compartir el ujú, pan físico, pero sobre todo el pan espiritual, ¿no? Que es mm, el que da vida. Es un poco mm. Sí, sí, resumiendo sí. muchas partes Claro, claro. las cuales me puedes preguntar si quieres también. Tendría muchas preguntas, pero la primera cosa que quiero decir es que no me había dado cuenta lo, lo- lo paralelo que es esta historia. Yo por muchos años también me resistí Mm, a dos cosas. Uno, hubieron opciones de ir a España y dije no, porque mi papá mm, estuvo ahí, murió ahí mm, murió. mm. Hay un recuerdo muy bueno Muy, muy grande. me abruma como entrar y seguir trabajando ahí. Yo tenía mucho miedo de eso, dije no. Ya. Y la segunda cosa es incluso fuera de España, ser pastor, dije no, por lo mismo. Papá fue un muy buen pastor, un buen líder. Y que tener también parte de mi historia es darme cuenta, ¿no? De Mm, no tuve un evento así que alguien me señaló y me dijo así, ya. pero esto que dices de no ponerme la armadura es una imagen muy viva que me apropio porque era como que, bueno, honro a mi papá y yo soy otro tipo de persona, Dios me ha dado otras cosas y voy a Así es. entrarle a servir en el reino en la manera que Dios me ha capacitado y me ha llamado, Mm, ¿no? Y ha sido muy libertador, yo creo que de hecho eso ha sido trabajo interno mío de la última década. Yo llegué a los mm, 40 todavía muy, no sé, sí, haciendo las cosas, pero no dándome cuenta de que tenía mm. descubrir y entrar a la persona que Dios me había llamado a ser. Entonces, ¿cuál es tu fruta favorita? El mango, sin duda. Ujú. Sí. ¿Perros o gatos? Ninguno. No soy muy de animales y últimamente he desarrollado una alergia también Ay, al pelo de los animales, uy, pero quizá ha sido la falta de costumbre. No he tenido, claro, no he tenido claro. mascotas en mi vida, ¿no? Ujú. Ok. ¿Dulce o salado? Dulce, Ujú. dulce para mí. Soy muy dulcero. Tengo Sí. sweet tooth Ah, total. ya, así yo también. Ah, ¿Café o té? U otro. Café, Ujú. café también y he sido muy cafetero. Ajá. Estoy ahora en una dieta estricta intentando y lo primero que me han quitado ha sido el café y lo estoy Sí. pasando fatal. Te puedes imaginar. Me siento un poco zombie aquí. Sí, sí, me imagino. Ok, ¿playa o montaña? Playa. Ujú. Playa ¿Coca o quizá. Pepsi? am, ah, Me gustan las dos, Sí. honestamente. No le Mm, veo tantísima diferencia. O sea, sí noto la diferencia, pero me gustan las dos. muy bien. ¿Invierno o verano? Verano. Soy un tipo tropical. Sí, así es. Ok, ¿qué harías con 10 millones de euros? Wow. Buena pregunta, pero probablemente ayudar a mi familia, Ujú, eh, cubrir algunas de las deudas no personales, porque gracias a Dios no tengo deudas, eso me lo he impuesto, ujú, pero sí quizá algunas de las deudas del templo,
de la obra aquí, de implementar, invertir quizá en la obra, seguir. Siempre he tenido la ilusión de poder abrir algo que sea ayuda social también y hacer algo en ese sentido y quizá invertir recursos, ¿no? para eso. Pero todavía Okay. ahí pueden quedar bastante. Con 10 millones de euros, wow, se pueden Sí, hacer, sí, sí. se pueden hacer Bastante, muchas ¿no? cosas. Sí. A lo mejor grabar un nuevo disco para mí, Ujú. porque tengo material suficiente como para producir algo nuevo, pero no hay los recursos. Y ahora mismo grabar en un estudio con buena calidad y esto es bastante Sí, caro. Entonces quizá sí, esa sería otra inversión. por ahí. Muy bien. A ver, un personaje histórico favorito. Siempre me iré hacia Jesús, Ujú. lógicamente, ¿no? Es, Sí. es mi personaje favorito, pero luego dentro de los demás personajes históricos, quizá el apóstol Pablo, ¿no? Me llama Mm, tantísimo la atención, ¿no? Y ujú, me llama mucho la atención lo intelectual que era, pero cómo llegó a entender también de una forma tan real la vida de Cristo sin haberle ujú, conocido personalmente. Y mm, él es el artífice de que tengamos una doctrina establecida hoy en el cristianismo y que ujú, entendamos muchos de los misterios, ¿no? De parte de Dios. ujú. Sí. Ujú. Ok. En otra vida, yo sería. Uf, wow. Mm, Probablemente, a pesar de todos los altibajos y esto, quizá la misma vida, ¿no? Me gustaría Ujú. ser yo Sí. otra vez. Creo que, creo que Dios sigue trabajando conmigo. Ujú. Bien, bien. Si pudieras entrevistar a alguien, ¿a quién entrevistarías tú? Wow. Esto no lo había pensado, pero a lo mejor a ti. Me gustaría entrevistarte a ti y viendo que tenemos tantas similitudes, que hemos pasado por caminos bastante parecidos y creo que hay mucho que aprender también de ti, de tu Ujú. ejemplo, de tu testimonio. Gracias. Ah, si pudieras visitar, o qué lugar quieres visitar. Ah, siempre he tenido esa espinita clavada de visitar Israel, ¿no? Mm, Y todavía no lo he podido cumplir, pero ujú, aparte de ese, como la tierra prometida, etcétera, siempre he sentido como un sueño ir a Brasil. mm, Quizá por el tema musical, por todo lo que, sí, lo que se mueve ahí musicalmente y es algo, es a otro nivel, ¿no? Musicalmente. sí. También he escuchado algo de la adoración que se mueve en Brasil últimamente y Mm, es increíble. Es mm, algo que te llena, ¿no? Mm. sí, sí, ok. A ver, aquí va otra. Matemáticas, ¿es azul o rojo? Para mí más azul, quizá. Vale. Vale. ¿Tienes alguna serie favorita? Mm, He tenido una serie de Netflix que Ujú. se hizo muy, muy popular en España, que es La Casa de Papel. Ah, sí. No sé si has oído, para mí Sí, claro. bueno, ha sido favorita para toda la familia. Ha sido una de las, Ujú. de las pocas series que hemos podido ver como Mm. familia, que mis hijas han disfrutado y que hemos hecho incluso alguna maratón, ¿no? De vernos, Sí. vernos toda una, Wow. toda una Un, un- temporada en un fin de semana, algo así. wow, Sí. wow. ¿Alguna película favorita que tengas? Uf, es que tengo muchas, pero normalmente me ha gustado bastante la ciencia ficción, Ujú. pero la,
la antigua, digamos. Soy no tanto de la escuela de Star Wars, sino Ujú. más bien de la de... ay, ¿cómo se llamaba? Esta otra que era Harrison Ford, era Ah, el protagonista, Blade Runner y las secuelas, ¿no? De ok. Blade Runner. Ujú, Esa como que me atrae más, ujú, ¿no? Y sí. fueron, fíjate, si te fijas en la primera película de Blade Runner, casi que estaban prediciendo cosas que estamos viviendo en la técnica Mm, de hoy, la tecnología mm, de hoy, ¿no? Así que me gusta esa como ciencia ficción. ujú, Pero luego hay otras muchas de, no sé, románticas o ujú, thrillers, me encantan. sí. Eh, sí, todo esto que te haga pensar un poquito, pues Ujú, me gusta. sí, sí, sí. Ok, ¿y algún libro reciente que hayas leído? He estado leyendo el último de mi amigo Alfonso Guevara, y Ujú, está bastante bueno. Es muy cristocéntrico, ¿no? O sea, ujú, Cristo en el centro de todo. Y, ujú, y está muy bien. Hay unos sí. buenos lineamientos, buenas claves ahí Ujú, para entender y para movernos alrededor de la centralidad del Señor, ¿no? ujú. Un año de estos lo voy a ver aquí en México. Cada rato dice, voy a ir Sí. a predicar aquí o voy a ir a una biblioteca y se le cancela el viaje o por algo no nos vemos, pero Amenaza, pero al final no. eso, eso, ladra pero no muerde. Ah, Ladra, pero no muerde. no, muy bien. ¿Qué más? Creo que son todas. Bueno, si pudieras llamar a alguien y decirle te amo, ahorita, ¿a quién llamarías? Obviamente a mi esposa, Ujú. eh, aunque lo hago bastante, pero creo que no lo suficiente, ¿no? Sí, muy A bien. veces, a veces las chicas necesitan escucharlo Ujú. más que nosotros, ¿no? Sí, El te amo. ujú. Sí, sí. Muy bien. ¿Hay alguna cosa que no te he preguntado que te hubiera gustado que te preguntara? Yo creo que ha sido más allá de... Ok. han sido muy buenas Muy preguntas. bien, muy bien. Muy buenas preguntas y creo que has dado ahí en el punto justo. Ujú, muy bien. Ah, pues bueno, podríamos hablar, como dice, de muchas cosas. Hay muchas cosas que has dicho que me han suscitado y me gustaría grabar unas cuantas preguntas específicas, pero por ahora agradecerte por tu espacio, por tu tiempo. Gracias por este diálogo y pues me encanta pensar en ti, en tu familia y teneros como parte de la nostalgia, como parte de mi historia. Me encanta. Entonces, gracias, Rodi. Te mando un abrazo. Muchas gracias a ti y me siento igual. Siento que hay una conexión sentimental y espiritual también entre nosotros por nuestros padres también, nuestras familias y sí, estamos conectados. Bueno, Así que una vez más, gracias. pues hasta pronto. Hasta pronto, Mateo. Muchas gracias.